Esto es así. Existe solo un Dios. Dios es uno, dice la palabra, pero al mismo tiempo la palabra también enseña que este único Dios subsiste en tres personas diferentes. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Podemos ver esta Trinidad de Dios por toda la Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la palabra que al bautizarse Jesús oró. Entonces el cielo se abrió y una voz se escuchó del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Ahí podemos ver presentes las tres personas de Dios. Dios Padre hablando desde el cielo, Dios Hijo saliendo del río y orando, y Dios Espíritu Santo descendiendo como paloma. En primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Se refiere a que están en unidad, son una Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad, está por encima de todo y de todos, porque es la palabra del propio Dios. Dios es el autor de la palabra, no el hombre. Dios solo usó a hombres como instrumentos para escribir su palabra. Dios usó a hombres que Él iba eligiendo a través de la historia de la humanidad para dejarnos por escrito su mensaje, empezando por Moisés, después a los profetas, luego a los apóstoles y siervos, terminando con el apóstol Juan, el último apóstol que quedaba vivo, a quien Dios le hizo escribir el Apocalipsis, que es lo que va a suceder en el final de los tiempos, y así cerrar el canon bíblico, diciendo que nadie agregue ni quite nada a esto. El que lo haga será anatema, o sea, maldito. La palabra de Dios es la verdad, porque su autor es la verdad, el Dios único, verdadero y eterno. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada la tradujeron al español como inspirada, pero la verdadera palabra en el idioma original es theonuptos, que significa soplo, exhalación. Quiere decir que Dios exhaló su palabra, Dios sopló sobre estos hombres que Él iba eligiendo a través de la historia para hacer que escribieran exactamente lo que Él quería que escribiesen. Cada palabra, cada punto, cada coma fue puesto ahí por Dios. La Biblia, la palabra de Dios, no es invento del hombre. Y el apóstol Pedro también lo deja en claro a esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: Y tenemos así la palabra profética más segura. Pedro está diciendo, no hay nada más seguro y verdadero que la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 20: Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fíjate bien, jamás fue dado por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, theonuptos, llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. El Espíritu Santo les hizo escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran. Amigo, amiga, si yo te escribo y te doy una carta, yo te escribí la carta. La lapicera no te escribió la carta. La lapicera es solo el instrumento que yo usé para darte mi mensaje. Eso fue lo que Dios hizo con estos hombres que Él iba eligiendo a través de la historia, usarlos como instrumentos para dejarnos a todos nosotros su mensaje por medio de las Escrituras. La palabra de Dios es literalmente la palabra de Dios,
la verdad de Dios. Entonces, según la verdad de Dios, según su palabra, según Dios y su verdad, ¿qué tiene que hacer una persona para ir al cielo cuando muere? ¿Qué tiene que hacer para ser salvo, para ir al cielo? La gran mayoría cree y responde que haciendo buenas obras, buenas acciones como ayudar a los necesitados y cosas así, y también siendo, como se dice, una buena persona. Pero eso, amigo, amiga, es un grave error. Eso es solo algo que se hizo popular en la cultura y la sociedad a través de los muchos años, pero que se desvía totalmente de la verdad de Dios, de cómo una persona puede ser salva e ir al cielo. Y muchos solo lo creen por su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. La salvación es un don de Dios hacia nosotros, no es por obras, no es algo que se pueda conseguir a través de buenas obras. No existe ninguna obra buena o sumatoria de obras buenas que te hagan ganar y merecer el cielo, la infinita y eterna gloria de Dios. Eso no existe. Y lo de buena persona también es falso, porque Dios dice en Romanos 3, versículo 10, que para Él no existe ninguno que sea bueno, que no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. Para Dios no hay ninguna persona que sea buena, ni siquiera una sola. En el versículo 9 dice que todos estamos bajo pecado. Y en el versículo 12 que todos nos hemos desviado y no hay nadie que haga lo bueno. Para Dios, a sus ojos, no hay ninguna persona que sea buena. Para Dios, usted solo es un pecador más, como yo o como cualquier otra persona caminando en el mundo. Le hago unas preguntas. ¿A cuántas mujeres tiene que violar un hombre para ser un violador? ¿A cuántas personas alguien tiene que matar para ser un asesino? ¿Cuántas mentiras tengo que decir para ser un mentiroso? ¿Cuántas mentiras usted ha dicho en toda su vida? Seguro que muchas, igual que yo y igual que cualquier otra persona. Deben ser tantas que ni siquiera las podemos contar. Bueno, pero Dios dice en su palabra que jamás va a entrar un mentiroso al cielo. Y dice que todos los mentirosos ya tienen su lugar en el infierno. Y eso solo por las mentiras. ¿Qué va a pasar con todos nuestros demás pecados? La vida de una persona está llena de pecados, no solo de mentiras. La vida de una persona está llena de malas palabras, robos, engaños, peleas, broncas, odiar, discusiones, celos, envidias, hablar mal de otras personas, condenar, actitudes deshonestas, no perdonar, malos pensamientos, malos deseos, y la lista sigue y sigue. Hasta tus pecados más secretos y ocultos, Dios los tiene bien vistos y presentes. No sos bueno, no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno, como Dios lo dice. Y Dios en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros pecados estamos destituidos del cielo, privados del cielo, de la gloria de Dios, de su reino. La palabra de Dios también habla de la ira de Dios y del gran día del juicio en Hechos capítulo 17 versículo 31 y Romanos capítulo 2 versículo 5. Dios dice que va a juzgar al mundo con toda su ira y toda su justicia y que ya estableció, ya marcó el día que lo va a hacer. Todos vamos a morir un día y vamos a estar en este gran día del juicio. Estaremos ahí delante de Dios cargados y llenos de todos nuestros pecados. Dios dice que no sos bueno, que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno,
y nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Estamos privados del cielo y de su reino debido a nuestros pecados, y no existe ninguna obra buena que podamos hacer para ganarlo o merecerlo. La perdición y la condenación es segura para todos. Por lo tanto, siendo así, la gran pregunta es, ¿cómo entonces una persona puede ir al cielo cuando muere? ¿Cómo puede ir entonces una persona al cielo? La respuesta a esa pregunta está en Jesucristo. Dios es santo y justo. Él promete que va a hacer pagar toda maldad y todo pecado con toda su ira y justicia. Dios en su santidad y justicia nos condenó, pero en su amor envió a Jesucristo al mundo para que el ser humano tenga una vía de escape a esa condenación a la que está yendo por todos sus pecados. Hace más de 2000 años, Dios Padre envió a Dios Hijo al mundo. Dios Hijo se convirtió en hombre y vino al mundo. Lo hizo en la persona de Jesús. Jesús, Cristo, vivió la vida perfecta que ni usted, ni yo, ni nadie puede vivir. Una vida perfecta, sin cometer ni un solo pecado. Después, así, santo y puro, se dirigió por su propia voluntad a la cruz, a sacrificarse y morir por nosotros. Él dio su vida, nadie se la quitó. Como lo dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. El justo pagando por los injustos, el bueno pagando por los malos, los pecadores. Justo antes de morir, Jesús dijo, Tetelestai, que sería consumado es, significa terminado, pagado en su totalidad. Teníamos una deuda con Dios, pero Jesucristo pagó esa deuda. Es como si alguien cometiera ciertos tipos de delitos y cuando el juez lo está por sentenciar, entra otra persona y dice, espere señor juez, no condene a fulano, yo pago la fianza por él, por lo que ha hecho. Entonces el juez dirá, bien fulano, eres culpable, pero esta persona pagó la fianza por ti, así que legalmente te puedes ir en libertad. La justicia contra ti ha sido saldada y satisfecha. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Al tercer día de morir, Dios lo resucitó de entre los muertos, después ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Bien, entonces ya entendemos que no podemos ir al cielo por buenas obras, y que tampoco iremos al cielo por creer que somos buenos, porque para Dios no lo somos. Para Dios somos pecadores yendo a la condenación, y por esa razón tuvo que enviar al mundo a su Hijo, el Cristo, el Salvador. La única forma de que puedas ir al cielo es que Jesucristo te salve, a través de la obra que Él hizo en la cruz, o sea, el pago de la fianza por todos tus pecados. La única forma de que una persona pueda ir al cielo es que Jesucristo la salve. Entonces, la gran pregunta final es, ¿qué hago entonces para que Jesucristo me salve? Dios te lo dice. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Dios te dice claramente que para que sean borrados tus pecados hay que dar dos pasos, arrepentirse y convertirse. Para que sean borrados tus pecados, eso que te está llevando a la condenación, hay que dar dos pasos, arrepentirse y convertirse. Arrepentirse es un lamentar, un pesar verdadero y sincero por tus pecados. Es poder ver y reconocer tus pecados, todo lo malo que haces que va en contra de los preceptos de Dios, con un deseo interior de no repetirlos.
y convertirse es dejar, apartarse de esos pecados de los cuales te arrepentiste, que te vuelvas de ellos hacia Dios. Significa que una vez que entendiste y reconociste de corazón tus pecados y pediste sincero perdón por todos ellos, ahora vayas en la dirección contraria a los pecados. Por ejemplo, el que robaba se arrepiente y convierte de su pecado a Cristo. Ahora ya no roba más, dejó de robar. Ahora trabaja honestamente y hasta comparte lo que tiene con los que no tienen. ¿Ves cómo es totalmente lo contrario? Eso es lo que tenés que hacer con tus pecados, arrepentirte y convertirte de ellos, volverte de ellos hacia Dios y vivir como Él te dice, por el camino que Él te muestra. Y ahí está el gran problema de la mayoría de la gente, es que no entienden, ni ven, ni conocen su necesidad de arrepentirse y convertirse de sus pecados. Y es porque tienen esa falsa creencia de que van a ir al cielo por haber hecho cosas buenas o por creerse una buena persona. Por eso siguen haciendo la misma vida en pecados de siempre y no se arrepienten y convierten a Jesús. Es porque no conocen su necesidad de hacerlo. Es como una persona que está muy enferma, con una enfermedad terminal, muy grave, pero ella no lo sabe, porque no siente ningún síntoma, y por eso ella cree que es una persona sana, y por esa razón no va al médico. Lo que va a pasar es que esta enfermedad la va a terminar matando sin que ella nunca lo supiera. Es un hecho. Pero si esa persona supiera que está enferma, con esta enfermedad de muerte, ella va a ir corriendo al médico y hacer el tratamiento que el médico le va a dar contra esta enfermedad y así la salve, porque no quiere morir. Todas las personas estamos enfermas, con esta enfermedad terminal que se llama pecados. Por nuestros pecados ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros pecados, nuestra perdición ya es segura, es un hecho. Nuestra única esperanza es ir al médico y recibir tratamiento, o sea, arrepentirse y convertirse de nuestros pecados a Jesucristo. Pero la mayoría de la gente no lo hace porque no conoce su necesidad de hacerlo. Ellas no se arrepienten y convierten para ser salvos por Jesucristo porque ellas se creen sanas, o sea, piensan que cuando mueran van a ir al cielo por haber hecho cosas buenas o por creerse una buena persona. Por eso no se arrepienten ni convierten de sus pecados y siguen haciendo la misma vida en pecado de siempre y no una vida como Jesucristo les dice y enseña. No es una opción. No es si tienes ganas o no de arrepentirte y convertirte de tus pecados a Jesús. Es una necesidad, tu mayor necesidad, antes de que sea tarde. La única forma de que puedas ir al cielo es que Jesucristo te salve, arrepintiéndote, pidiendo perdón por tus pecados y convirtiéndote de ellos a Jesús, poniendo toda tu fe y esperanza solo en Jesús, para que Él te salve a través de la obra que hizo en la cruz y el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el mensaje que Dios nos dio para ser salvo e ir al cielo. Tomar ese camino, esa vía de escape que Dios le dio a la humanidad para evitar que vayan a la perdición a la que están yendo por todos sus pecados. Ese camino es Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntanse y conviértanse. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Para aquellos de nosotros, Dios, que conocemos tu estándar, que sabemos qué es lo que tú nos pides, tú has revelado que amemos la misericordia, que practiquemos la justicia y que caminemos en humildad de corazón delante de ti. Lo sabemos, lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero no lo estamos viviendo. Perdónanos, perdónanos. Si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador y tienes seguridad de tu salvación, de que si mueres hoy
irías al reino de los cielos y te has visto como yo me he visto múltiples veces lejos de su estándar, ahí donde tú estás, sigue orando en tu corazón. Y yo quiero hablarte si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Si tú habías estado confiando en tus obras para entrar al reino de los cielos o en las obras de otros, yo quiero guiarte en una oración. Si Dios te ha dado convicción a lo largo de este camino, donde tú puedas decir: Señor, perdóname por creer que yo podía entrar al reino de los cielos basado en mi propia justicia, en mi propia justificación. Ayúdame a entender que tú has derramado sangre en la persona de tu Hijo para perdonar mis pecados, que Él vivió una vida que yo no podía vivir, murió una muerte que yo no podía morir, fue a una cruz donde yo no podía ir, y que tratar de ganarme el cielo por otra vía es deshonrar tu nombre, deshonrar tu revelación. Perdóname. Si tú has recibido convicción de pecado en esta mañana, ahí donde estás, simplemente dile: Señor, delante de ti, por la sangre del Cordero, perdóname. Yo quiero ser tu hijo. Quiero recibir tu perdón, quiero entregarte mi vida para que la guíes por el tiempo que me quede de vida. Y yo quiero que tú me entregues tu santidad, que me cubra de tu santidad para yo poder calificar y presentarme delante de ti. Reconozco que no soy justo en mí mismo, pero si tú haces eso que yo te acabo de pedir, yo sé que tú me puedes declarar justo por lo que tú eres y lo que hiciste. En tu nombre, Jesús. Amén.